Si has leído u oído de la Biblia, tal vez recuerdes a los filisteos, aquellos enemigos acérrimos de los israelitas. Pero ¿te has puesto a pensar, quiénes eran los filisteos? ¿Realmente existieron? Y sobre todo, ¿guardan alguna relación con los conflictos que actualmente se están desarrollando en la región? Pues descubrámoslo juntos en la historia de... En la Biblia nos cuentan que los filisteos eran un pueblo con una tecnología superior a la de los israelitas, a la par de ser una potencia militar y política en la región. Estos habitaban en lo que actualmente es la Franja de Gaza y parte de la costa de Israel, donde sus principales asentamientos se encontraban en Asdod, Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza. Pero no solo en la Biblia encontramos registros de esta civilización. Evidencias arqueológicas en Egipto, Siria e Irán comprueban que los filisteos realmente existieron como una nación poderosa. Pero, ¿de dónde vino esta civilización? Los relieves encontrados en el templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu nos narran la llegada y la caída de los pueblos del mar. Según esto, una confederación de tribus llegadas de las islas de los países del norte atacaron Egipto y algunas ciudades de la costa del Mediterráneo en el siglo XII a.C. Entre estos pueblos se encontraban los Peleset, los cuales se cree que es la primera mención de los filisteos. Egipto derrotó a aquella confederación tras una serie de guerras navales. Después de este hecho, algunas de estas tribus se establecieron en la costa del sur de Canaán. ¿Y qué dice la Biblia? Los escritos bíblicos narran que los filisteos vinieron de la tierra de Caftor como descendientes de Cam, hijo de Noé. Los investigadores han establecido que hay una relación entre Caftor y la isla de Creta en Grecia. Esto debido a descubrimientos de inscripciones y pinturas Keftiu en el Tel el Daba de Egipto. Los Keftiu son altamente relacionados con la civilización minoica, la cual se desarrolló en Creta. Junto a esto, excavaciones en antiguas ciudades filisteas han demostrado la similitud entre los artefactos usados por los filisteos y las culturas provenientes del mar Egeo. El descubrimiento y posterior análisis de ADN de restos humanos encontrados en Ascalón revelan que los filisteos tenían una descendencia europea. El primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10, nos habla del rey de Ecrón, Aquis o Icausu, que significa aqueo, término utilizado para referirse a los griegos en los conocidos escritos de la Ilíada y la Odisea de Homero. Ahora bien, los filisteos llegaron de Creta, pero también este pueblo se mezcló con los habitantes de la región donde se establecieron, por lo que comenzaron a desarrollar una cultura propia sin olvidar sus orígenes. En el libro de Jeremías, capítulo 47, versículo 4, podemos ver que tanto los filisteos como los israelitas eran extranjeros en la tierra de Canaán. Sin embargo, en Josué capítulo 13, versículo del 2 al 4, nos dice que los israelitas llegaron mucho tiempo después, pues los filisteos ya tenían un imperio formado por 5 reinos. En los libros de Jueces y Samuel nos hablan de las batallas libradas por los filisteos y los israelitas por poseer la tierra y someterse entre sí, logrando victorias de ambos reinos en varias ocasiones. Recordarás aquella historia de Sansón cuando, enamorado de una mujer filistea, perdió su cabellera y con esta su impresionante fuerza, o tal vez ese famoso enfrentamiento entre el joven David y el gigante filisteo Goliat. Todas estas historias nos dan un contexto de cómo era la relación de los filisteos con sus vecinos cercanos. Ahora bien, que los filisteos habitaran antiguamente la región de la Franja de Gaza y los israelitas tengan a sus actuales habitantes como enemigos, ¿es una coincidencia? ¿O será que los filisteos y los israelitas han guardado resentimiento por miles de años? Para nada, y es que los filisteos hace mucho que dejaron de existir como civilización. Según la Biblia, el rey David derrotó a los filisteos y los convirtió en un estado vasallo alrededor del siglo X a.C. Sin embargo, continuaron los enfrentamientos entre ambos reinos en una menor escala. Tras esto, el imperio egipcio tomó pleno control de su territorio en el siglo X a.C. y para el siglo 8 a.C. cayeron bajo el dominio del imperio asirio hasta la caída de este en el año 612 a.C. Al caer el imperio asirio, la dependencia de los filisteos pasó a manos del rey Nabucodonosor del imperio babilónico. Estos saquearon la región, destruyeron sus ciudades y fueron deportados a Babilonia, al igual que sus enemigos los israelitas en el año 604 a.C. Aunque al contrario de los israelitas que sí pudieron regresar a su tierra, los filisteos se perdieron como cultura dentro del imperio babilónico, y sus tierras fueron anexadas posteriormente al imperio macedonio por obra de Alejandro Magno, eliminando así la civilización que los filisteos forjaron por cientos de años. A pesar de todo esto, su legado en el levante mediterráneo se puede ver plasmado en el nombre de Palestina, el cual deriva del latín Palaestina, que a su vez viene del griego Palestín, que significa tierra de los filisteos. Sin embargo, los palestinos solo toman su gentilicio por el nombre de la región donde vive, no es que ellos sean filisteos. Pero dime, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que solo es una curiosa coincidencia? Deja tu opinión en los comentarios. Esto fue la historia de...